Muchísimas gracias. Bienvenidos al acto formal de clausura de nuestro tercer Congreso Mundial, cuya primera parte es esta lección magistral de clausura a cargo de la profesora María Emilia Casas Bamonde. Si nuestro acto formal de inauguración del Congreso estuvo a cargo del profesor Supió, tenemos que decir que también es un gran honor para nosotros y nuestra red el hecho de que en este acto de clausura podamos contar con la presencia de la profesora Casas Bamonde. El presentar a la profesora Casas es siempre un acto muy difícil, si lo que pretendemos es hacer un mínimo de justicia a su trayectoria profesional, pues todo lo que se puede decir queda desde luego escaso para reflejar su verdadera dimensión académica y lo que significa su obra. Pero, por otro lado, se cuenta con la ventaja de que su obra es precisamente muy conocida y muy citada por todos nosotros y en todo el mundo, y por lo tanto uno se puede limitar a apuntar algunos rasgos básicos de su trayectoria sin ánimo de exhaustividad, como yo haré aquí ahora. La profesora Casas Bamonde es catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y fue y es una mujer pionera en muchos sentidos, que ha roto muchos techos de cristal a lo largo de su trayectoria vital. Así, fue la primera catedrática en España de nuestra disciplina. En el ámbito universitario, la profesora Casas ha desarrollado una labor extraordinaria en las tres facetas: docente, investigadora y de gestión. En relación con la docencia, ha impartido clases en diferentes centros y facultades a lo largo de su vida y en todas las materias de la disciplina. Además, ha dado clases y conferencias en múltiples e innumerables congresos nacionales, internacionales, másters, seminarios, con más de 500 conferencias impartidas. A su vez, ha sido directora de múltiples cursos de especialización sobre diferentes aspectos de las relaciones laborales. En cuanto a su investigación, su producción científica puede calificarse con tres adjetivos: abundantísima, de calidad y con proyección internacional. Esta autora, desde luego, es uno de los grandes referentes de nuestra disciplina en España y en el mundo, al que siempre es obligado a leer y tener en cuenta sus reflexiones. Tiene publicaciones de todo género: monografías, libros colectivos, siendo coautora y directora de los mismos, artículos en las más importantes revistas nacionales y extranjeras, con publicaciones en diferentes idiomas desde hace muchos años: en inglés, en francés, italiano, portugués, etc. Entre sus publicaciones ya clásicas, cabe destacar simplemente como ejemplo el Manual de Referencia de nuestra disciplina de Derecho del Trabajo, con el maestro don Manuel Alonso Lea. En cuanto al contenido de su investigación, cabe destacar que la profesora Casas ha analizado prácticamente todos los aspectos del mundo del trabajo: el derecho individual, el derecho colectivo, el derecho procesal, el derecho internacional y europeo. Ha sido también directora de innumerables contratos y proyectos de investigación, informes, dictámenes, financiados o solicitados por organismos públicos y privados, y tanto nacionales como extranjeros. Por ejemplo, fue miembro del grupo de expertos sobre el futuro del trabajo y las perspectivas del derecho del trabajo en el contexto de la regulación social, promovido por la Unión Europea y ya en los años 96-98. O también fue miembro del grupo de expertos europeo sobre la transposición de la directiva del Consejo 94/45/C, 22 de septiembre del año 94, relativa a la constitución de un comité de empresa europeo, también en los años 95 y 96. Fue asimismo directora durante muchos años de una de las revistas más importantes en España, la revista Relaciones Laborales, de editorial La Ley, y actualmente es directora de la revista Derecho de las Relaciones Laborales, editada por la editorial Derecho y Francis Lefebvre, desde el año 2015. Y en sus editoriales siempre hace una valoración crítica de los principales aspectos del mercado de trabajo. En cuanto a la gestión universitaria, desde luego en la universidad la profesora Casas ha ocupado múltiples puestos de responsabilidad. Ha sido directora de departamento, vicerrectora, directora académica del Instituto Europeo de Relaciones Industriales de la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente también es presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, con una labor, tenemos que decir, extraordinaria de impulso y de renovación de esta asociación en los últimos años. Fuera de la universidad, también en el ámbito profesional, la profesora Casas tiene una brillantísima trayectoria. En este sentido, cabe destacar como ejemplo que ha sido magistrada durante muchos años del Tribunal Constitucional, donde ha marcado hitos muy importantes. Por ejemplo, fue la persona más joven en acceder al Tribunal Constitucional y la segunda mujer en hacerlo, así como la única presidenta hasta el momento de dicho órgano.
Su labor ahí también fue extraordinaria como ponente de sentencias muy relevantes para nuestro ordenamiento jurídico y sistema de relaciones laborales. Ahora mismo, la profesora Casas es presidenta emérita de dicho Tribunal Constitucional. Ha sido también miembro y presidenta de innumerables tribunales y comisiones, no solo juzgadoras de concursos universitarios, sino también de diferentes premios nacionales e internacionales, como por ejemplo el famoso Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2009 o el Premio de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, la Asociación ASNALA. Fue también presidenta de la Comisión Negociadora de múltiples convenios colectivos y también árbitro en múltiples conflictos laborales y árbitro de la Fundación SIMA. Desde luego, su prestigio universitario y profesional lleva a que la profesora Casas haya recibido múltiples reconocimientos de distintas instituciones a lo largo de su vida. Así, por ejemplo, en la universidad podemos destacar que es profesora doctor honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga y esperamos también que muy pronto por la Universidad de Santiago de Compostela, mi universidad. Desde luego el acto ya tenía que haberse celebrado en junio de 2020, pero las circunstancias actuales que todos conocemos nos lo han impedido. Esperemos que sea muy pronto. Como reflejo también de su prestigio en la sociedad, pues múltiples asociaciones y entidades civiles y profesionales le han concedido algún tipo de reconocimiento, como por ejemplo socia de honor de esas entidades o la concesión de medallas de oro. Así, por ejemplo, ya ha sido también concedida la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III o la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2013. Y también en Galicia, mi tierra, pues goza de muchísimos reconocimientos de diferentes entidades. Así, por ejemplo, ha sido elegida Gallega del Año en 2011, o también tiene el Premio Fernández Latorre de la Voz de Galicia en 2017, y también, de manera muy emotiva, le ha sido concedida la Medalla de Oro de Galicia en 2019. Finalmente, también una nota desde el punto de vista personal, decir siempre que tenemos que destacar su extraordinaria disponibilidad para colaborar con todos nosotros y también pues, su humildad. Por lo tanto, todo nuestro sincero agradecimiento por su precioso tiempo y sus importantes reflexiones sobre el tema de actualidad que nos va a exponer ahora, que será sobre el derecho del trabajo y la seguridad social ante los retos actuales del mercado del trabajo. Muchísimas gracias, profesora Casas. Es un grandísimo honor para nuestra red Cielo Laboral y para nuestro congreso que usted imparte esta lección de clausura y para mí también, a nivel personal, un grandísimo honor poder hacer esta humilde presentación de su obra. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, profesora Mella, querida Lourdes, por la invitación para clausurar este congreso, un congreso tan importante porque lo realiza la Red Cielo con una capacidad de transmisión y de incidencia verdaderamente inigualable. Y, desde luego, por las hermosísimas palabras que has tenido la amabilidad de dedicarme en esta presentación, que al ritmo y de velocidad al que hablas, pues has dicho muchísimas cosas. Yo agradezco esa presentación porque prácticamente no has dejado nada fuera y además ha sido una presentación llena de cariño que no puede más que producirme una satisfacción, un orgullo y un placer inmensos. Insisto en que estoy encantada de participar en una actividad en este congreso, en este tercer congreso sobre el derecho del trabajo y la mundialización de la Red Cielo, y espero estar a la altura de las circunstancias y poder cubrir esta tarea que se me ha encargado de clausurar, algo tan importante como clausurar este tercer congreso. Lo hago con muchísimo gusto por la persona de la profesora Mella, a quien admiro, respeto científicamente y además tengo una relación personal magnífica con ella y de la que pongo en valor todos los días el gran trabajo que hace en todos los ámbitos y desde luego en la Red Cielo, pero en todos los ámbitos. Y además me satisface mucho teniendo en cuenta que ha sido el profesor Supió el que ha inaugurado el congreso, pues tener también el honor de clausurarlo, porque, como ha dicho la profesora Mella, yo participé en aquel informe encargado por la
Comisión Europea sobre transformaciones del trabajo y futuro del trabajo que hicimos a final del siglo pasado. En concreto, se publicó y se entregó en 1999, después de un par de años de trabajo, años muy intensos, con una comisión dirigida por el profesor Supió, pero interdisciplinar internacional, de distintas nacionalidades de la Unión Europea, donde abordamos temas a los que me voy a referir hoy necesariamente, que son temas de transformación del derecho del trabajo. El derecho del trabajo ante los retos actuales, pues son los retos de transformación, porque nuestra disciplina es una disciplina viva que tiene una capacidad, y debe tenerla, de adaptación a circunstancias fluidas, a circunstancias dinámicas, a elementos cambiantes. Eso es lo que hizo aquel informe de 1999, una tarea de indagación sobre el comportamiento del derecho del trabajo y de la seguridad social en los distintos países de la Unión Europea, y una tarea de prospección de futuro, hacia dónde podía caminar el derecho del trabajo ya en el cambio de siglo, en los años finales del siglo pasado, donde se había producido un acontecimiento tan relevante como la caída del muro de Berlín y lo que eso significó en la contemplación del derecho del trabajo, no como lo había hecho la socialdemocracia, que se manifiesta después de la Segunda Guerra Mundial como un derecho atractivo y protector de los trabajadores frente a un modelo opositor, que era el modelo soviético, sino un derecho del trabajo que no competía con un modelo enfrentado, sino que empezaba a caminar autónomamente y ante unas transformaciones de la economía verdaderamente notables que pueden resumirse en esa palabra mundialización, de la cual el profesor Supió hace distinción respecto a la palabra globalización, entendiendo que la mundialización es una apertura de fronteras y una comunicación en un mercado mundial con elementos beneficiosos, con elementos de solidaridad, con elementos de cohesión, con elementos de dimensión social, mientras que para él la globalización sería los aspectos negativos de la mundialización. En España no hacemos normalmente esta distinción teórica que el profesor Supió hace, pero podemos entendernos, y yo pido disculpas para el auditorio francés porque me referiré normalmente a la globalización o mundialización sin tener en cuenta esta distinción precisa que el profesor Supió hace. La primera edición de aquel informe, Transformaciones del trabajo y futuro del derecho del trabajo, ya se publicó en distintas lenguas. En España hay una versión también, publicada por Tirant Loblanc, y tuvo como subtítulo Au-delà de l'emploi, es decir, más allá del empleo, porque esta era la gran reflexión que se hacía en aquel momento. ¿Qué debe proteger el derecho del trabajo? ¿Cuál era el reto a finales del siglo pasado del derecho del trabajo? Según la Comisión Supió, según el informe Supió, pues superar la protección del empleo para proteger el trabajo y no identificar el trabajo con el empleo, aunque es paradigmática esa identificación como consecuencia del contrato de trabajo definido por la subordinación. Pero el trabajo es un concepto, es una categoría conceptual más amplia que el trabajo que se presta en el mercado de trabajo a través de un contrato de trabajo, y eso se proponía el informe, abrir fronteras a una protección de otras formas de trabajar, teniendo en cuenta, por supuesto, la relevancia del trabajo subordinado y junto con ello caminar también hacia un concepto distinto de mercado de trabajo, donde el trabajo no fuera solo un capital humano ni el trabajador, sino que el trabajo fuera un concepto ligado a la autonomía personal, a la realización personal de quien trabaja y además a una valoración social positiva, a una valoración social de riqueza en la creación de trabajo. Esto significaba no subordinar el derecho del trabajo a las políticas de empleo, que el derecho del trabajo no estuviera hipotecado por las políticas de empleo. En consecuencia, que, como decía el profesor Supió, las promesas de creación de un número X de empleos como consecuencia del retroceso del derecho del trabajo
no era una opción que el informe aceptaba, sino que el informe pedía una contemplación y una protección del trabajo en sí mismo considerado con independencia del empleo, sin dejar de tener en cuenta, como es obvio, la relevancia del empleo. Y fue un informe absolutamente vanguardista e importante porque elaboró hipótesis de mercados transicionales, es decir, fue un informe que constató el final de la relación estable, de la relación de empleo estable y la aparición de lo que hoy llamamos nuevas formas de trabajar, llamamos formas atípicas de trabajar. Esto fue una línea de fuerza del informe, y el informe pues apostó por el reconocimiento de derechos a lo largo de la vida profesional de los trabajadores y no limitados al marco del contrato de trabajo, haciendo posible lo que se llamaban las pasarelas entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, entre el trabajo y la formación, entre el trabajo y la conciliación, sin que esas pasarelas castigasen la vida profesional del trabajador y sus consecuencias en unas carreras contributivas de los sistemas de seguridad social, de los sistemas de protección social. Por tanto, fue un informe muy innovador que estableció unos retos y unos comportamientos, unas transformaciones nuevas para el derecho del trabajo, no tomadas en laboratorio, sino como consecuencia del análisis de los movimientos, de las reformas que habían seguido los derechos del trabajo. Por ejemplo, pues los derechos de sindicales, ¿no? Las liberaciones sindicales, los derechos de crédito horario, pues eran un germen de esa concepción de derechos sociales no vinculada únicamente al contrato de trabajo, sino referida a la vida profesional de los trabajadores, que se colocaba en el centro de ese derecho del trabajo. Un derecho que tenía como sujeto fundamental al trabajador, a la persona, y que en la centralidad de ese ordenamiento situaba, por tanto, el valor humano. Algo que enlaza con el informe de la Comisión Mundial sobre el futuro del derecho del trabajo, hecho público el 19 de enero de 2019, con motivo de los trabajos puestos en marcha por la OIT para conmemorar su centenario. En ese informe sobre el futuro del trabajo aparece también este programa de un trabajo centrado en las personas, un proyecto de evolución del derecho del trabajo y de las instituciones laborales, una necesidad de que los Estados inviertan en esas instituciones laborales. Esa inversión es una inversión necesariamente productiva, no contraproductiva, no contracompetitiva, centrada en el valor de las personas y en el trabajo que las personas realizan, ya en unos momentos en que se adivinan supuestos en que el trabajo puede ser no el factor esencial para producir, como consecuencia de la digitalización, y en consecuencia por causa de la sustitución posible del trabajo humano por las máquinas, por las tecnologías, que con avance rapidísimo pues pueden tener una incidencia en el trabajo importante en sentido reductivo de ese trabajo, ¿no? Por tanto, las tesis del informe Supiot estaban llamadas en ese informe de la Comisión Mundial a evolucionar. Bueno, yo quiero arrancar dicha esta introducción, que me une tantísimo también por esta razón a la Red Cielo, no solo por esta razón, pero también por esta razón de encontrarme aquí con el profesor Supiot, con el que trabajé también y del que he aprendido tanto. Quisiera decir que el informe Supiot tuvo una segunda edición en Francia, publicada en el 16 por la editorial Flammarion, donde hay un importante texto del profesor Supiot que se llama Por una verdadera reforma del derecho del trabajo. En el año 16 pues, recoge todo el debate sobre reforma del derecho del trabajo desde finales de siglo hasta el 16. Y voy a situar el punto de partida que el profesor Supiot traza en el prólogo a esa segunda edición, que, insisto, se llama Por una verdadera o por la vía verdadera de reforma del derecho del trabajo, porque ya se inserta en el debate mucho más abierto que a finales del siglo pasado sobre la necesidad de reforma de los ordenamientos laborales. ¿Qué latía en ese prólogo y en ese texto? ¿Cómo enfrentar los retos en el año 16? Pues latía, por supuesto, la crisis del 2008 y 2009, es decir, la primera gran crisis
global, mundial, ya he dicho que no voy a distinguir entre mundial y global, con en el siglo XXI, con unas consecuencias muy notables en los ordenamientos laborales y de seguridad social. Consecuencias que podemos calificar de reductoras o reductivas de las técnicas protectoras de los derechos del trabajo y de la seguridad social, como consecuencia de lo que se llamaron reformas estructurales de adaptación a las exigencias de la política de la Unión Europea, que fue una política restrictiva, una política de contención del gasto público, especialmente exigente para aquellos países como España, que existió además una crisis de deuda soberana. La crisis económica se unió a esa crisis, la crisis española y de otros países del sur de la Unión Europea, insisto en ello, y como consecuencia de ello, pues una crisis institucional, una crisis política. Y profesor Supio pues trata con la pluma excelente que le caracteriza de señalar que en las 3 últimas décadas la reforma del derecho del trabajo no se producía y la que se produjo pues no satisfizo las expectativas que estaban puestas en los proyectos de reformas del derecho del trabajo ante los retos de la modernidad, ante las grandes transformaciones en curso. La mundialización o globalización, desde luego no se puede cerrar los ojos ante ella porque es una realidad y obliga a los ordenamientos laborales a adaptarse a unas realidades económicas que no tienen fronteras, cuando el derecho del trabajo pues es un derecho de fronteras con una cuota de soberanía nacional importantísima en la producción legislativa, en la actuación jurisprudencial, que es un elemento decisivo de evolución del derecho del trabajo, y desde luego en la acción de los interlocutores sociales. No obstante, el reconocimiento de los interlocutores sociales a nivel europeo siguen muy ligados a las realidades nacionales y junto a la globalización, por supuesto, el cambio tecnológico, la digitalización, ¿no? Que ya estaba en finales del siglo pasado, pero que hay una aceleración importantísima en este siglo y como consecuencia de esa aceleración se produce también una aceleración importantísima de la mundialización o de la globalización. Es decir, no ha sido lo mismo la globalización sin digitalización que con digitalización. Por tanto, son 2 líneas de transformación absolutamente decisivas frente a las cuales el derecho del trabajo no puede cerrar los ojos. El derecho del trabajo y el welfare, o el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Algo diré de estas 2 disciplinas de manera inmediata, porque es la realidad ante la que se enfrenta. Junto con estas transformaciones, pues hay otras transformaciones verdaderamente importantes. La transformación demográfica, sociedades en Europa que envejecen y que obligan a una nueva contemplación de la edad por parte de los derechos del trabajo. Una población joven que no accede al empleo, no accede al contrato de trabajo y que, en consecuencia, obliga también a transformar el derecho del trabajo teniendo en cuenta esa realidad. Un cambio climático que va a producir la supresión de determinados empleos, lo que se llama la reconversión ambiental, y la aparición de otros nuevos empleos. Es decir, que tenemos 2 líneas de reconversión, ya no es la reconversión industrial del siglo pasado, sino la reconversión ambiental y la reconversión tecnológica o digital, como queramos llamar a esta transformación. Por tanto, son procesos transicionales de una importancia tan decisiva que un derecho del trabajo que no afronte esos retos no está en su sitio, no puede cumplir sus funciones, que es hacer cohesión social, desde luego establecer derechos de los trabajadores en el modelo europeo, en los modelos evolucionados, que cuentan con un valor del trabajo no solo como un elemento de la producción, sino como un factor de sociabilidad y como una riqueza personal, como una riqueza humana. Alonso Lea lo decía esto hace muchos años, cuando hablaba del trabajo como bien escaso, y decía, las sociedades que no protegen el trabajo no son dignas de sí mismas. Lo decía con unas palabras muy duras para señalar la importancia del trabajo, porque él ya se asomó a hipótesis posibles de personas que no trabajaran nunca,
como consecuencia de el crecimiento o el alargamiento de la edad de entrada al mercado de trabajo, esa bolsa de empleo de juvenil, y como consecuencia de la anticipación de la salida del mercado de trabajo, que fue contrarrestada por políticas llamadas de envejecimiento activo en la Unión Europea en un momento posterior al que Alonso Lea escribe esos trabajos sobre el empleo como bien escaso. Pero él visionó posibilidades de personas que no trabajaran nunca en la vida o personas que tuvieran una vida laboral activa muy corta, de dimensión corta. Y en consecuencia le parecía que las sociedades no podían ser dignas de sí mismas si aceptaban estas hipótesis y no establecían mecanismos que en el siglo pasado se llamaron de distribución del tiempo de trabajo, reducción de la jornada, para que todas las personas tengan la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Bueno, enlazando con la situación actual y con esas transformaciones en curso tan poderosas, tan importantes, la OIT celebra su centenario y aparecen y se manejan posibilidades de reforma de los ordenamientos nacionales muy importantes, se manejan datos de valor mundial, qué número de empleos van a desaparecer como consecuencia de la digitalización, cómo se logra una justicia en los procesos transicionales de manera que lo que dice la OIT, nadie quede atrás, que el derecho del trabajo y de la seguridad social tenga en una transformación tan importante capacidad para proteger las transiciones, si hay un crecimiento de la productividad, cómo se reparte ese crecimiento de la productividad a través de técnicas fiscales y técnicas de protección social y, desde luego, cómo las personas pueden adaptarse a ese cambio tecnológico, de un cambio disruptivo, al cambio climático, al cambio demográfico, al cambio de la sociedad, cómo pueden adaptarse las personas. Entonces, la OIT reconoce o trata de reconocer en el texto que aprueba en la Declaración del Centenario un derecho al aprendizaje permanente, algo que ya estaba en el informe Supió del 99, porque nosotros manejamos la interrupción del contrato de trabajo como un elemento de normalidad y no como un elemento de anormalidad que acabe en un despido, sino como una situación de continuidad del estatuto profesional en una situación de discontinuidad de carreras profesionales. Esta es la gran visión del informe. El prólogo del 16, y entro en la situación actual del profesor Supió, señala es que las reformas como consecuencia de la crisis del 8 y el 9 nos llevaron a los laboralistas a una situación pues, de pesimismo, de desconfianza, que podían arrancar en lo que es la realidad europea prácticamente desde el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea del año 57, que en el artículo 151 ya prometió una transformación, un crecimiento en el progreso, una armonización por arriba, por los niveles más altos de protección, que sería consecuencia del mercado. Entonces, ya en el informe del 99 y después, en el 16, se destaca por el profesor Supió que esta confianza no ha sido satisfecha, que era una esperanza vana, que sin intervención política, que sin una legislación que responda a determinados objetivos, el mercado no iguala, el mercado desiguala. En consecuencia, que el mercado sin fronteras, la ampliación a los países del este, la gran operación de la construcción europea no puede prescindir de un derecho del trabajo y de la seguridad social. Es, por tanto, la dimensión social una dimensión necesaria del modelo europeo. Y cuando estábamos en esta situación de discusión en Europa, aceptando estos cambios y defendiendo esa dimensión social y la transformación del derecho del trabajo, reconociendo que el derecho del trabajo no puede ser un factor contracompetitivo y contraproductivo, pero que no debe ser un derecho subordinado a ser un elemento de la política económica, no puede ser un instrumento de política macroeconómica como se utilizó en las reformas a partir del año 8 y del año 9, ¿no? Y vimos una esperanza en el debate en todo el mundo y desde luego en Europa
con motivo del centenario de la OIT, trabajando sobre estas cuestiones, trabajando en España sobre 40 años de aniversario desde la promulgación el 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, celebrando también Italia el Estatuto dei Lavoratori, debatiendo en Francia sobre el futuro, el derecho del trabajo. En todos los países pues se desata un acontecimiento que nunca habíamos vivido, que ha sido la pandemia del coronavirus, que no es un elemento inerte, no es un elemento secundario, no es un elemento subordinado, sino que ha sido un elemento muy importante para los ordenamientos laborales y de seguridad social. Yo quisiera aquí señalar la importancia de la respuesta legislativa de los distintos ordenamientos a la pandemia del coronavirus de 2020 y quisiera señalar dos elementos que me parecen muy definitorios de esas respuestas. Uno, la coincidencia en las respuestas por parte de los ordenamientos. Y dos, la transformación que esas respuestas han provocado respecto de las reformas del año 8, del año 9, que algunos autores han definido como la vuelta del estado de bienestar o de los estados sociales frente a las políticas neoliberales que habían regido durante más de 3 décadas, pero en este segundo elemento es importante señalar la contingencia, el carácter coyuntural de las respuestas y el gran debate en el que hoy estamos, que creo que es el gran reto que actualmente tenemos por delante, de cómo reformar los ordenamientos laborales tras la pandemia. Porque estas medidas, con este carácter contingente o coyuntural, han supuesto una adaptación de los derechos del trabajo a una emergencia, pero concluida la emergencia, cuando concluya, los ordenamientos laborales no podrán dar la espalda a esa adaptación, sino que tendrán que pronunciarse, tendrán que debatir si las técnicas que se han utilizado excepcionalmente con carácter coyuntural en esa pandemia deben marcar el cuerpo y el rostro del derecho del trabajo en mayor o menor medida, o este ha sido un paréntesis disruptivo, un paréntesis de discontinuidad en el que el derecho del trabajo, cerrado ese paréntesis, vuelva atrás. En consecuencia, no tenga en cuenta, no considere esas adaptaciones. No las estoy llamando transformaciones porque quisiera ser precisa en esta parte de mi intervención, en el lenguaje, porque, salvo excepciones, no ha sido un derecho reformador, como señalaré, pero sí es un derecho a tener en cuenta en el derecho reformador o reformista que vendrá después de la pandemia. Me parece, en consecuencia, que como consecuencia de estas dos notas, que voy a explicar muy brevemente, y entraré ya en la última parte de mi intervención, que tendría estas 3 partes, lo que ha sido las reformas, el enfrentamiento a los retos desde la caída del muro, en esta primera parte con la importancia de la crisis del 8-9, la pandemia y post-COVID, post-pandemia, que los retos a los que se enfrenta el derecho del trabajo y de la seguridad social. Las 2 notas que señalaba era una que me parece muy llamativa en una discusión tan importante como las que hace la comunidad Cielo, en donde hay tantas personas implicadas de distintos países que podemos contrastar fácilmente, que es la coincidencia de la respuesta legislativa. Cada ordenamiento ha utilizado sus técnicas porque, bueno, esto lo decía Beveridge con unas palabras en el informe tan conocido y mundialmente famoso sobre seguridad social de Beveridge, decía que la seguridad social, aunque era una institución que hoy podríamos llamar globalizada, mundializada, tiene una parte tan nacional, decía él, como los sombreros de las señoras, que no eran iguales los sombreros de las señoras o las maneras de vestir en el Reino Unido que en España o que en otro país. Es decir, que hay una parte de lo que yo llamo cuota nacional de los ordenamientos que es importante, ¿no? Entonces, todos los ordenamientos ante la pandemia han tenido como objetivo proteger el empleo y evitar que la crisis sanitaria se convierta, creo que la evitación es difícil, en una crisis de empleo,
que ha habido una contención en estos primeros momentos y el gran reto es si posteriormente esto se va a traducir en pérdidas de empleo relevantes o tendremos capacidad para seguir conteniendo la pérdida de empleo. Y para ello se han utilizado técnicas comunes que los distintos ordenamientos llaman de una manera distinta. Por ejemplo, Francia, prestaciones de desempleo parcial. En España, los ERTES, pero es que son los que tienen prestaciones de desempleo social. Kurzarbeit en Alemania. Es decir, que los ordenamientos han puesto en marcha las mismas técnicas. Es decir, proteger el empleo a través de ajustes temporales del empleo y a través de una técnica fundamental que son las prestaciones de desempleo parcial, porque ningún ordenamiento se ha instalado en la hipótesis de la destrucción de empleo. Veremos si luego no hay reactivación, no hay recuperación de sectores o de empresas y se produce una resolución de los contratos y, por tanto, una pérdida de empleo como consecuencia del imposible mantenimiento de empresas que no pueden proseguir, de empresas inexistentes. Bueno, los ordenamientos han utilizado, además de esta técnica, otras de mayor o menor fortaleza para impedir los despidos. Bueno, una moratoria en Italia, en el caso español, pues la descausalización de los despidos por las causas que permiten los ERTES, junto con un compromiso de empleo para los empresarios que participan o se acogen a ERTES, inicialmente solo por fuerza mayor, después también por causas empresariales, económicas, técnicas, organizativas o productivas y reciben fondos públicos en forma de exoneraciones o exenciones en las cotizaciones a la seguridad social. En consecuencia, una contención del despido. No voy aquí a abrir el debate acerca de las consecuencias de esas normativas. En el caso español, si se transforman esos despidos de producirse en despidos improcedentes o despidos nulos, yo estoy en la improcedencia, pero no voy a abrir en este debate. Lo que me interesa es transmitir que las técnicas han coincidido. Ha coincidido el teletrabajo. Todos los países han mirado hacia el teletrabajo porque el teletrabajo suponía un ahorro mayor de costes que las técnicas de desempleo parcial, que significa muchos recursos económicos. Hay el gran debate en la Unión Europea acerca de la posibilidad de incrementar el gasto público, que permitió la Unión Europea a finales de marzo, y el fondo, el programa SURE, que es un reaseguro de los seguros de desempleo de los Estados miembros, y luego el fondo de recuperación para los Estados miembros. Porque los Estados miembros han puesto una cantidad importante de recursos públicos para la contención de la extinción contractual, por tanto, para la pérdida de empleo y de tejido productivo, que se ha dirigido también a los trabajadores autónomos, en todos los países a los trabajadores autónomos, y que han contemplado también ayudas a las familias, no solo para los trabajadores, pero sí a los trabajadores en cuanto que tienen una estructura familiar normalmente detrás de sí. Entonces, esas técnicas, insisto, han coincidido y el teletrabajo suponía un ahorro de costes importante para el Estado frente a las prestaciones de desempleo, un mantenimiento de la relación de trabajo virtualmente en los mismos términos para trabajadores y empresarios, porque fue un teletrabajo de urgencia, ¿no? No fue un trabajo a distancia, ni siquiera como en el caso español, donde se puede elegir el lugar donde se trabaja por parte del trabajador, sino que fue necesariamente un trabajo a domicilio, la vieja modalidad de trabajo a domicilio. En Italia, que tiene una regulación del trabajo ágil que es muchísimo más flexible que el teletrabajo español o que el trabajo a distancia español, también se convirtió en esa forma de trabajo confinado, trabajo necesariamente en el domicilio, pero donde se pudo, mantuvo el empleo sin los costes que significan las prestaciones de seguridad social. Los ERTES, por supuesto, derechos de conciliación, porque los sistemas educativos se cerraron, entonces todos los ordenamientos respondieron con derechos de conciliación, incluso un ordenamiento tan reacio a reconocerlos, o subsidios por permanencia en la familia y por falta de trabajo, como el ordenamiento estadounidense,
incorporó también estas técnicas y junto a ello, pues, la acción de los sistemas de seguridad social para aquellos trabajadores que no quedaban incluidos en las técnicas que utilizaba el derecho del trabajo, el teletrabajo, derechos de conciliación y expedientes temporales de regulación de empleo o ajuste temporal del empleo para evitar los despidos. Esto pues nos señala por lo menos estas observaciones elementales, ¿no? Una que me parece muy relevante es que hemos superado la vieja eh, no polémica, el viejo debate acerca de si el derecho de la seguridad social es un derecho separado del derecho del trabajo o no, que fue pues un debate en España importante en la década de los 70 del pasado siglo, donde se concibió un autonomismo del derecho de la seguridad social en la medida en que protegía más allá del trabajo por cuenta ajena, que nunca fue real, y que en esta crisis pandémica pues se ha demostrado que son dos ordenamientos que actúan absolutamente unidos, ¿no? Porque lo que hizo la pandemia es poner al desnudo las desigualdades sociales de la crisis anterior y las desigualdades de los ordenamientos laborales. ¿Qué protegían los ordenamientos laborales? Al trabajo estable. Lo que pasa es que el trabajo estable estaba reducido en términos cuantitativos de una manera muy importante, muy relevante. Entre nosotros en España tenemos el gravísimo problema de la contratación temporal y la destrucción de empleo de la segunda quincena, de los primeros días del confinamiento, segunda quincena de marzo en España, significó que 3 de cada 4 puestos de trabajo destruidos, cada 4 contratos de trabajo destruidos eran temporales, porque la patología de la contratación temporal actuó previamente. Luego el Real Decreto Ley 9/2020 contuvo esa sangría señalando la prórroga de los contratos temporales hasta la finalización de la pandemia, de manera que la pandemia suspendió el cómputo de sus duraciones máximas y de sus periodos de referencia, o cuando estos contratos temporales también eran suspendidos a través de los ERTES, de los expedientes temporales de regulación de empleo. Pero la pandemia dejó fuera no solo a los temporales, sino en general a los precarios, salvo los que fueron trabajadores de servicios esenciales, de los que diré ahora muy brevemente algo, esos trabajadores precarios fueron atendidos a través de técnicas de seguridad social. Por ejemplo, en España, pues los trabajadores con contratos temporales terminados y sin carreras contributivas, sin periodos de cotización, el sector de las empleadas de hogar, aquellos trabajadores que se había rescindido el contrato en periodo de prueba, aquellos trabajadores que tenían una promesa de contrato de trabajo que no pudo realizarse como consecuencia del confinamiento, los artistas, espectáculos públicos, es decir, colectivos que no estaban cubiertos por el derecho del trabajo. Y ahí tuvo que actuar el derecho de la seguridad social y en los países donde no estaba reconocido un ingreso mínimo vital, como es el caso español, se incorporó un ingreso mínimo vital. Esto sí, me importa llamar la atención, no como medida contingente, sino como medida estable. Como medida estable de cohesión social, teniendo en cuenta pues la cortedad de los ordenamientos laborales. Esta crisis pandémica en años anteriores, en los llamados 30 gloriosos de los ordenamientos laborales, hubiera requerido más derecho del trabajo y menos derecho de la seguridad social. Cuando el derecho del trabajo no cubre porque queda en la estabilidad en el empleo y tenemos una periferia tanto en el empleo público como en el empleo privado de fórmulas atípicas, los trabajadores atípicos ni han podido tener teletrabajo ni han podido estar en los expedientes temporales de regulación de empleo y entonces esto ha dado lugar a un ensanchamiento del campo de la protección social, pero a un trabajo unido que era lo que quería señalar del derecho de la seguridad social y del derecho al trabajo. Por tanto, cuando yo hable de derecho del trabajo ante los retos futuros, entiendan ustedes que me estoy refiriendo al derecho de la seguridad social porque participo de la idea de la conjunción de ambas disciplinas. Y segundo aspecto que quería señalar de esta primera observación sobre la pandemia, quizás les suene a ustedes excesivo lo que voy a decir. Hemos tenido una ley global, lo que nunca hemos logrado. En la pandemia ha habido una ley global. Lo que ocurre es que esa ley global no ha procedido de la Unión Europea, ni ha procedido del Consejo de Europa, ni ha procedido de las grandes instituciones de la gobernanza mundial, que son instituciones financieras. No ha procedido. Ha procedido de la coincidencia de los ordenamientos.
que han utilizado las mismas técnicas que tenían disponibles, modificándolas, pero utilizando las mismas técnicas que tenían disponibles, y han coincidido en esa utilización institucional. Ha habido una comunidad institucional muy relevante. Por tanto, esa ley global es una ley nacional que ha coincidido en el resultado, pero que ha gobernado la pandemia y ha puesto de manifiesto la gran crisis de la gobernanza mundial. No ha habido una gobernanza mundial de la pandemia, sino que han sido respuestas de los estados, respuestas de los estados. Eso sí, estimuladas, comprendidas, bendecidas por las instituciones de la gobernanza mundial. Si repasamos las grandes declaraciones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de la Comisión Europea en los días de marzo, señalan que hay que hacer un esfuerzo para atender los efectos sociales y económicos de una pandemia que nunca habíamos vivido, que las generaciones que vivimos nunca habíamos vivido y que posiblemente las generaciones que vivieron las guerras del pasado siglo pues recuerden algo similar, porque ya no hay vivos de la llamada pandemia de la gripe mal llamada española, ¿no? Por tanto, no hay conocimiento histórico, pero no hay conocimiento vivido de un hecho tan asombroso, ¿no? Y al propio tiempo tan dramático, que paró el tiempo y paró la vida de todas las personas, como ha sido la pandemia de COVID-19, y ha demandado una respuesta extraordinaria. ¿Qué ha significado, segundo aspecto, esta respuesta extraordinaria, donde yo aprecio esa mundialización, esa globalidad, pero desde los propios estados nacionales, no desde los instrumentos de la gobernanza internacional, con un seguimiento importante de la OIT, que ha ido dando cuenta de las medidas que se tomaban en los estados nacionales y también aplaudiendo esas medidas de los estados nacionales, ¿no? Y marcando los debates que no debían dejar de tenerse en cuenta como consecuencia de la pandemia. Por ejemplo, la OIT ha insistido en algo que me parece muy relevante a lo largo de esta crisis, que ha sido el tema de la economía informal, porque obviamente los trabajadores de la economía informal ya no eran los precarios, los no reconocidos, esos sí que no tenían ni teletrabajo, ni medidas de seguridad social, ni ERTES, absolutamente nada, ¿no? Y hay una relación de causa-efecto entre confinamiento y pérdida de empleo por el informal, porque el informal que no se presenta a trabajar, pues obviamente no tiene nada, es pobreza, de ahí el ingreso mínimo vital, ¿no? La necesidad de estas técnicas de protección que rompen las costuras de los sistemas contributivos de seguridad social, pero que tienen que estar dentro de los sistemas de protección social como consecuencia de estos hechos extraordinarios que prorrogan sus efectos en algunas ocasiones extraordinarios más allá de la circunstancia extraordinaria. Por tanto, se han establecido, está estudiadísimo, relaciones de causalidad entre confinamiento estricto y pérdida de empleo, pero sobre todo pérdida de empleo por los informales. En India, esto está en los informes de la OIT, ha sido verdaderamente salvaje porque el confinamiento ha sido muy estricto. Como consecuencia de ello, tiene una masa de población laboral informal enorme venida del campo a la ciudad y como consecuencia de ello se ha producido un cambio demográfico inesperado absolutamente en el año 20, de vuelta del informal, que no tiene medio de mantenerse, hacia las comunidades rurales de las que procedía cuando ha sido posible por el confinamiento, ¿no? Y en España, en los momentos del 30 de marzo al 9 de abril, en que se utilizó un confinamiento más estricto, ha habido también una mayor destrucción de empleo que con un confinamiento menos estricto, pero esto era necesario para la protección de la salud. Última referencia que quiero hacer a la crisis de COVID es también otra técnica utilizada comúnmente, que es la importancia de la prevención de riesgos, obviamente, ¿no? Lo que ha significado esta pandemia ha sido un fracaso de la prevención, Había científicos que anunciaban que esto se podía producir y los sistemas no tuvieron una capacidad preventiva, los sistemas sanitarios no estaban dotados de esa capacidad preventiva y los europeos decíamos que teníamos el mejor sistema sanitario del mundo, lo decíamos nosotros, y realmente en los rankings internacionales me parece que España estaba en el número 13 de los mejores sistemas europeos de protección social, pero se puede decir en Francia, se puede decir en Italia, teníamos los grandes sistemas sanitarios sin capacidad preventiva como consecuencia también de las opciones económicas que se habían tomado en la crisis del año 8-9, atender necesidades actuales y no
atender prevención contra lo que venía también diciendo el Fondo Mundial acerca de la importancia y el ahorro que significa la prevención respecto de la atención de riesgos cuando estos ya se convierten en daños y son imparables. Pero bueno, la sociedad del riesgo global se hizo realidad en la pandemia y tuvo estas respuestas nacionales que acabaron en una globalidad sin ser pactadas, sino en las técnicas que los ordenamientos disponían. Y en esta referencia última a la importancia de la prevención de riesgos, pues tengo que señalar que rápidamente los ordenamientos declararon que el riesgo no era un riesgo laboral, lo cual, claro, limitaba de una manera muy notable las responsabilidades empresariales, porque es un riesgo que sufren las personas no por el hecho de ser trabajadores, sino por el hecho de ser portadoras o víctimas del contagio del virus, y los sistemas de transmisión comunitaria no ocurren necesariamente en las empresas. Pero también los ordenamientos han ido evolucionando y han tenido en cuenta que es posible el contagio en la empresa y que en consecuencia hay que atender el contagio en la empresa y, por supuesto, los trabajadores especialmente expuestos a ese riesgo. Y termino con esto y paso a una reflexión muy breve y última y concluyo acerca de las transformaciones del derecho del trabajo y los retos del futuro, muy brevemente, como digo. Y esa última reflexión sobre la pandemia es que en todos los países se ha puesto de manifiesto la importancia de los trabajadores de los servicios esenciales. Algunos los teníamos bien considerados, por ejemplo, el personal sanitario, que ha sufrido mucho, y yo quiero aquí hacer un reconocimiento al compromiso heroico que han manifestado el personal sanitario y el personal sociosanitario en todos los países sin las debidas medidas de prevención, sin las medidas debidas de protección de su seguridad y salud en el trabajo, porque trabajan. Pero la crisis pandémica también ha supuesto una nueva valoración social de lo que se llaman los trabajadores del último kilómetro, de los trabajadores que estaban ahí, de los trabajadores de reparto, de los trabajadores de los supermercados, de los trabajadores de cuidado. Estos trabajadores que tenían una ínfima valoración social, mal pagados, porque el personal sanitario estaba y está mal pagado en la generalidad de los ordenamientos, teniendo en cuenta la importancia de la función que realizan. Y siguen, por ejemplo, en España es desgraciadísimamente un ejemplo de la temporalidad, de la interinidad del empleo sanitario. Deberíamos ir a un derecho del trabajo con menos precariedad. Y que esto no se entienda como un coste económico, proteger a los precarios, sino como una necesidad social, porque el coste es mayor si no hay protección de los precarios, como la pandemia ha demostrado. Como he dicho antes, las técnicas han sido contingentes, han sido coyunturales. Nosotros estamos ahora en un debate acerca de la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre. Pero algunas de las instituciones que se han utilizado sin reformar, es decir, a través de una técnica en España, que es una técnica propia del estado de alarma, que ha consistido en adaptar, en disponer de la ley, en disponer de la aplicación de la ley, pero sin reformarla se aplica esta norma y no se aplica el derecho ordinario durante este tiempo, pero el derecho ordinario sigue ahí. La regulación del teletrabajo en el artículo 5 del Real Decreto Ley X 8/2020 no ha reformado el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, sino que tenemos dos regulaciones, una regulación para tiempo ordinario y una regulación para tiempo extraordinario. Los ERTEs tenemos dos regulaciones, una regulación para la emergencia prorrogada y una regulación para tiempo ordinario. Los derechos de conciliación tenemos dos regulaciones. Las prestaciones de la seguridad social, también las de incapacidad temporal, no he podido descender a tanto detalle, tenemos dos regulaciones. Bueno, pues la cuestión es que en el futuro, y lo dejo aquí, en el futuro, ¿qué deben hacer los derechos del trabajo? ¿Cómo deben afrontar los derechos del trabajo, los retos actuales? Pues yo tengo la firme convicción de que la pandemia no ha interrumpido las grandes líneas de transformación socioeconómica y culturales a las que el derecho del trabajo y la seguridad social debía enfrentarse. Por el contrario, creo que las ha acentuado, acelerado. En consecuencia, la digitalización es un ejemplo, ¿no? Teníamos una valoración en algunos ordenamientos, pues, de doble cara, si puedo expresarlo así, una valoración irremediable y en consecuencia positiva. Vivimos en un mundo digitalizado,
pero una valoración temerosa, cómo se traducirá la digitalización en el empleo, la polarización de los empleos. Se mantendrán los empleos altos y los bajos y la clase intermedia de empleos se precarizará como consecuencia de la digitalización. En junio de 2020, como consecuencia de la pandemia, se alcanzó un acuerdo entre los interlocutores sociales europeos sobre digitalización. La digitalización está puesta en valor. Está puesta en valor. Y si ha habido algún elemento, o uno, porque ha habido muchos, perdón, de los elementos por los que el teletrabajo no ha funcionado correctamente, ha sido por la falta de digitalización. Allí donde ha habido más digitalización ha sido posible esa manera de trabajar que contiene el virus, porque no hay contagio, no hay traslado, y además contiene el empleo y el tejido productivo. Por tanto, no ha habido teletrabajo donde ha habido falta de digitalización, donde las empresas no estaban organizadas digitalmente y donde los trabajadores no tenían esas capacidades tecnológicas. En consecuencia, esa línea de transformación es una línea acentuada por la pandemia. La pandemia no ha supuesto una vuelta atrás en las grandes transformaciones en curso, ¿no? La digitalización más acentuada, la mundialización más acentuada a pesar de que hayan sido respuestas de los estados nacionales. No podemos no mirar al vecino, no podemos no estar en el mundo. La pandemia ha sido mundial, ¿no? En consecuencia, nos hemos enfrentado a una realidad mundial y tenemos datos del mundo acerca del comportamiento de ese fenómeno tan extraordinario. El envejecimiento activo, pues creo que nos obliga a pensar todo. El modelo de residencias de los mayores. Han muerto, desgraciadísimamente, un número insoportable de mayores. Tenemos unas sociedades que no puede aparcar a sus mayores, en lugares expuestos al peligro. Perdón. Sin medios para ello y sin protección para ello. Esta es una enseñanza importantísima. Las sociedades envejecen y hay que atender, de manera que la reforma de las pensiones que tenemos que afrontar no será una reforma solo de la cuantía de la pensión, sino del cuidado del pensionista. Estos elementos inmateriales de valor no económico tienen que entrar en las reformas futuras. No podemos permitirnos la situación de los mayores. Eso no es un envejecimiento activo. Esa política no es una política que atiende esas necesidades. El papel de la protección social, hasta dónde llegan los sistemas de seguridad social y su cortedad en las respuestas mediante técnicas coyunturales extraordinarias o excepcionales, tiene que hacer una reflexión también. ¿Cómo tendremos que limitar el papel contributivo en los sistemas de seguridad social? Habrá que buscar otros elementos de financiación. Habrá que poner un debate sobre la fiscalidad de los sistemas. Por tanto, esa línea de transformación es una línea de transformación esencial. Penúltima, y acabo. La transformación medioambiental. Es que posiblemente, dicen los científicos, la siguiente crisis tenga lugar pandémica de salud, tenga que ver con el cambio climático. ¿Cómo no vamos a afrontar el cambio climático? El derecho del trabajo tiene que prepararse para hacer compatible la salud, el medio ambiente y el empleo. Por supuesto, tiene que prepararse para eso. Y finalmente las desigualdades. Las desigualdades. Yo creo que aquí está la raíz de los problemas de la crisis, que han crecido de una manera notabilísima en este siglo, más por las reformas del año 8 y 9, y es con lo que se enfrentó la pandemia, con unas sociedades absolutamente desiguales. Y aquí, perdonen, no puedo dejar de referirme a la desigualdad de género. No puedo dejar de referirme porque es un elemento de transformación absoluta del derecho del trabajo y es un reto de futuro porque desgraciadamente no lo hemos conseguido. Y la pandemia ha ampliado la brecha, porque el teletrabajo ha descansado más sobre mujeres que sobre hombres, porque la pérdida de empleo ha descansado más sobre mujeres que sobre hombres porque eran más precarias, porque todos los sistemas de protección social desvelan que más peticionarias de pensiones no contributivas y de medidas no contributivas de ayuda son mujeres que no pueden tener continuidad en sus carreras profesionales. Porque la superación de la brecha es una necesidad absoluta para el buen funcionamiento del sistema económico, del sistema social y del derecho del trabajo y de la seguridad social, y que no tiene sentido continuar ya en el siglo XXI, aunque el Fondo Monetario Internacional dice que tardaremos todavía 100 años en lograrlo, con esa brecha que se ha expandido, que se ha abierto más
en la pandemia, porque también ha sido una brecha digital, donde la mujer tenía menos formación tecnológica, menos capacidades tecnológicas que los hombres. Por tanto, los retos del futuro son los retos que teníamos acentuados por la pandemia, que no ha sido un movimiento hacia atrás, sino un movimiento hacia adelante, aunque nos parezca un retroceso histórico, como hemos vuelto a las pandemias del siglo pasado, ha sido un movimiento hacia adelante. Y un movimiento en el que se ha puesto de manifiesto que los estados pueden intervenir, que los estados son más poderosos que el mercado, que los estados pueden intervenir para afianzar la economía social de mercado, que es lo que han hecho. Que el Estado intervencionista ha vuelto después de tantas décadas y que ha vuelto y se puede quedar para regular el derecho al trabajo. Y concluyo como empezaba, con lo que señalaba el profesor Supió. El mercado no va a lograr la superación de las desigualdades, ni va a lograr la armonización en el progreso, sino que se necesita la intervención. Y esa intervención legislativa es una intervención que llamamos derecho del trabajo y de la seguridad social ante sus grandes retos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias a la profesora Casas, que ciertamente nos ha incluso emocionado oyéndola, escuchándola, con sus importantes reflexiones que desde luego son muy adecuadas para el momento actual que estamos viviendo, tanto a nivel social como a nivel legislativo. Nos quedamos con esas importantes ideas que ha expuesto a lo largo de su lección de clausura. Ella comenzaba su intervención apuntando su participación en ese informe Supió del año 99, durante el cual se trabajó en los años 96 y 98, se publicó en el 99. Ya en ese primer informe Supió, la profesora Casas, con el resto de expertos que formaban parte del mismo, pues ya destacaban la importancia del valor humano, del valor la importancia de la persona trabajadora, del trabajo humano, que tenía que ser un trabajo con derechos y con garantías. Y en ese sentido, pues la segunda parte del informe del año 2016 pues, también insiste en continuar con ese reto de dar protección a los trabajadores y sobre todo después de los devastadores efectos de la crisis del año 2008 y siguientes. También apuntaba la profesora Casas, y nos quedamos con esas ideas de la importancia, ¿no?, de que los legisladores actúen frente a los importantes retos que tenemos en el mercado de trabajo y las desastrosas consecuencias de la pandemia que estamos viviendo. Ponía muy bien de relieve ella, con mucha agudeza, pues cómo esa reacción legislativa se ha producido a nivel global, pero se ha producido no por la gobernanza mundial, sino por la actuación unificada de los gobiernos individuales de cada uno de los países, que curiosamente dieron una respuesta muy parecida o común a los grandes retos de la pandemia y de los mercados de trabajo, y pues gracias a esa suma de actuaciones individuales de cada uno de los estados se creó una respuesta unificada y global protectora del empleo y protectora del trabajo y de la persona, ¿no?, como medidas como el teletrabajo, los ERTE, la protección por desempleo y evitar en la medida de lo posible los despidos. Destacaba también la importancia, ¿no?, de la prevención de riesgos laborales. Estamos viendo una crisis sanitaria importantísima y también tiene reflejo pues, en la empresa, en los modos de trabajar, pues todo, también los riesgos de contagio, también forma parte de la prevención de riesgos laborales cuando se están en puestos de trabajo. Y también esa última idea de proteger a los trabajadores que ella denominaba del último kilómetro, ¿no?, esos trabajadores que están en situaciones de precariedad, que siempre es importante pues, garantizar sus derechos laborales y humanos en igualdad de condiciones con el resto de trabajadores típicos, con contrato de trabajo permanente y a tiempo completo, ¿no? Muy importante. Y también el tema de los trabajadores que están ya al margen del mercado de trabajo, que están en la informalidad absoluta, en donde una crisis sanitaria como esta pues, los deja absolutamente en la marginalidad y en la pobreza, ¿no?, donde perder el puesto de trabajo implica carecer de absolutamente ninguna protección social. Y también nos quedamos con esa última llamada de atención de la profesora Casas al legislador, la necesidad de que el legislador laboral, tanto en España como en el resto de los países de nuestro entorno, pues actúe necesariamente frente a los retos sociales, laborales. Ella apuntaba esos retos ya anteriores a la pandemia, pero que ahora la pandemia ha agudizado, el tema de la digitalización, que ha sido algo clave para hacer frente, ¿verdad?, a la vida durante y después de la pandemia. El tema del envejecimiento me ha emocionado incluso cuando ella decía
que tenemos que cuidar a nuestros mayores, pero no solo dándoles mejores ayudas económicas, mejores pensiones de jubilación, sino también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del cuidado, de las residencias, ¿no? El cuidado personal. Es muy importante, ¿no? El tema también de las desigualdades sociales, ¿verdad? Y apuntaba también especialmente ella, la profesora Casas, que es una mujer que, como decía antes en mi presentación, ha roto muchos hitos a lo largo de su vida, muchos techos de cristal. Ella todavía sigue clamando por la necesidad de esa igualdad de género, ¿no? Una mujer trabajadora que se incorpore con plenitud de derechos al mercado de trabajo y que pueda ejercer sus derechos de conciliación en corresponsabilidad con su pareja. En fin, creo que también apuntaba el cambio climático, que también es otro reto que tenemos que abordar, el legislador laboral tiene que abordar en cada uno de nuestros países para evitar, en la medida de lo posible, que la siguiente pandemia no sea de origen natural, ¿no? De origen por cambio climático. En fin, muy acertadas todas sus reflexiones, nos quedamos con ellas, como siempre son para nosotros una lección a seguir y unas reflexiones muy importantes a tener en cuenta y conectan con muchas de las mesas de debate que ha habido durante estos días en nuestro tercer Congreso Mundial. Reiteramos nuestro agradecimiento a la profesora Casas, como siempre desde todo el equipo directivo de la Red Cielo, no solo a nivel personal, sino todo el equipo directivo de la Red Cielo, todo el equipo organizador del Congreso, el equipo de Francia, el equipo de la Universidad de Nantes, pues en nombre de todos ellos y en el mío personal, muchísimas gracias, profesora Casas. Como digo, es siempre un honor contar con su colaboración, su tiempo es precioso, conocemos muchas de las ocupaciones que tiene, tiene una agenda muy apretada, pero eso no impide que siempre nos muestre su disponibilidad para colaborar con nosotros. Y desde luego nosotros le agradecemos su tiempo y su disponibilidad en este sentido. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias a la Red Cielo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.